Listo, pues también damos la bienvenida a quienes nos ven en la grabación. El día de hoy tenemos por tema ver el temperamento sanguíneo, uno que fluctúa bastante entre lo emocional y lo extrovertido. Si se acuerdan, el flemático es emocional, pero es introvertido. Y a pesar de que el colérico es extrovertido, es muy racional. El sanguíneo combina estos dos. De hecho, el sanguíneo es un temperamento muy intenso por lo mismo. Bueno, el temperamento sanguíneo, aire, experiencia y conexión. De hecho, se les caracteriza porque es gente normalmente bastante alegre. Hay quienes llegan a decir que son los que llaman mucho la atención, pero tienen una alta energía social, tal cual. Tienen mucha energía para ser sociales, buscan usualmente experiencias y tienen una necesidad profunda de conexión, estímulo y disfrute. De hecho, ellos bastante viven sí en las emociones, pero principalmente en lo que experimentan al vivir. El flemático ya habíamos visto, vive de las emociones que siente, nada más él, lo que pasa en su mundo interno. El sanguíneo vive de lo que pasa en el mundo exterior. Y el colérico, bueno, vive como más enfocado en algunas metas, en lo que le parece y en lo que no le parece, en lo que quiere y no quiere. Por lo mismo de que son más racionales, también menos fluctuantes. El sanguíneo, entonces, representa una forma de energía orientada a la experiencia, al contacto, al presente, al movimiento y al disfrute. De hecho, les fascina a los sanguíneos disfrutar de los momentos. Suele conectar fácilmente con otros, generan ambientes agradables, pueden vivir con bastante espontaneidad. Pero cuando toda esta energía no está bien regulada, usualmente se puede convertir en impulsividad, la búsqueda constante de placer, la falta de planeación, dispersión o cierta necesidad de agradar a los demás. Porque les digo, el enfoque del sanguíneo va a ser la experiencia que tiene en el mundo exterior, vaya la redundancia, y no solo eso, sino cuál es la experiencia que los demás tienen con él. En la tradición de los temperamentos, como ya lo habíamos hablado, bueno, cuando hicieron todo em, teoría acerca de los temperamentos lo relacionaban con algún elemento que tuvieran en el medio ambiente para poderlo conceptualizar un poquito más. En el caso de los sanguíneos, los relacionaban con el aire. ¿Por qué? Porque usualmente son muy carismáticos, son bastante sociables, están en movimiento, de hecho son bien inquietos, algunos los podrían confundir que tienen TDA, bueno, TDAH, bueno, no siempre. Suelen ser espontáneos, son bastante creativos, de hecho, de aquí pueden salir tanto atletas, porque tienen mucho movimiento, como también artistas. Usualmente se suelen expresar bastante, tienen un humor bastante presente, son arriesgados, les gusta improvisar, tienen una presencia agradable, de hecho, es en su mayoría gente agradable. Les gusta que los demás se la pasen bien con ellos. Les digo, tienen mucha energía los sanguíneos, son poco planificadores, viven desde la experiencia, buscan el placer y el disfrute. Puede que a veces quieran quedar bien con todos y a veces puede parecer que buscan llamar la atención. Digo, no es siempre el caso, pero como los otros temperamentos son diferentes y no terminan de entender cómo vive el sanguíneo, sí podría pasar o sí podríamos llegar a pensar, es que a esa persona le gusta llamar la atención y no necesariamente, solamente que son sanguíneos, que son muy sociables, son carismáticos y naturalmente llaman la atención. Sin embargo, todo este aire, todo lo que compete al sanguíneo, como los demás temperamentos, pues tiene dos polos, lo integrado y lo desregulado. Desde un sanguíneo integrado, ellos van a conectar, les digo, tienen mucha facilidad en lo social, van a conectar, en vez de buscar atención, van a animar, van a comunicarse, por lo mismo de que los sanguíneos son muy sociables, también tienen mucho humor. Entonces, es necesario que los sanguíneos también aprendan a comunicarse de manera asertiva. Pueden improvisar, de hecho es parte de ellos que son espontáneos. Tienen una gran capacidad de disfrute, se pueden adaptar con propósito y pueden inspirar, por lo mismo que tienen bastante influencia en lo social.
Sin embargo, los sanguíneos desregulados usualmente viven dispersos. Les digo, parece o los confunden con que tienen TDAH o déficit, bueno, déficit de atención. Cuando también los sanguíneos no son conscientes, viven en esta constante búsqueda de atención, hablando sin profundidad, sin planear nada, 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 nada. Y ellos, cuando un sanguíneo vive en inconsciencia, más que buscar el placer o el disfrute, evaden la incomodidad. Usualmente hablábamos que cada temperamento tiene su talón de Aquiles. En este caso comparte uno parecido con el flemático, la incomodidad. No les gusta la atención, no la atención, la atención a los sanguíneos o la incomodidad, usualmente la van a evitar todo lo que puedan. Los sanguíneos pueden pasar también por personas que no saben sostener. Y más que eso, si lo regulan, pueden ser personas que se pueden adaptar muy bien. Y también otro de los riesgos de un sanguíneo desregulado es que se puede volver superficial. Y más que por egocentrismo, porque considera o le da mucho peso a la experiencia que los demás tienen consigo mismo. Entonces, a donde le pone atención es a todo lo que le da a los demás, todo lo exterior, todo lo que interactúa con el medio ambiente. Les digo porque los sanguíneos buscan la experiencia y el contacto. Siendo expresivos, siendo sociales, carismáticos, usualmente buscan esas experiencias de disfrute, pero específicamente en lo social. No suelen procesar la vida tanto desde la planificación o el análisis. Usualmente entienden el mundo mientras lo vive. Tienden a actuar, experimentar, conectar, conversar, dejarse mover por lo que ocurre en el presente. De hecho, em, no regulados, los sanguíneos pueden ser muy fluctuantes, por lo mismo, que van y vienen, parecen olas de mar. ¿Por qué? Porque nada más se están moviendo al compás de lo que hay en el exterior para poder ganar este aprecio, para poder caer bien a los que lo rodean. Porque el sanguíneo suele construir identidad a través de la experiencia que genera en otros. Es decir, si las personas me aceptan, soy valioso. Si las personas no me aceptan, si las personas me rechazan, entonces yo me cuestiono quién soy, qué hago, cuál es el propósito de mi vida. Les digo, muchas veces se sienten valiosos cuando logra alegrar, acompañar, gustar, conectar o hacer que otros disfruten. Sin embargo, repetidamente se olvida de sí mismo. Vive tanto para el exterior que conectar consigo mismo le es complejo, bastante complejo. Vive más conectado de los demás, de lo que pasa a su alrededor, que de lo que le pasa a él. Hablando de cómo piensa, para que podamos entender más al sanguíneo. Bueno, ellos piensan de manera muy rápida, de hecho. Les digo, por lo mismo de que es gente bastante activa, piensan bastante rápido. Suelen asociar, de hecho, su actividad mental es rápida, es eficaz, a pesar de que pareciera que ellos viven mucho para el exterior, para el humor, para el carisma, realmente a nivel neurológico, a nivel mental, pues tienen una actividad rápida y bastante eficiente. De hecho, suelen asociar bastante lo que ven con lo que sienten, bueno, más bien lo que ven con cómo se siente, si ya lo vivieron antes, cómo pueden sacar un mejor humor. De hecho, por lo mismo son personas tal cual muy graciosas, porque asocian rápido y son más experienciales. Más que ellos considerar en lo mental, quieren vivirlo. No siempre planea demasiado, muchas veces decide desde lo que siente. A pesar de que el sanguíneo es muy emocional, es muy arrebatado, porque no llega a conectar con su emoción. Es decir, si siente mucha felicidad, en vez de poderlo entender y poder disfrutar de esta felicidad, pueden caer en el impulso. En vez de entenderse ellos qué les quiere decir su enojo, pueden caer justamente otra vez en el impulso, en el actuar rápido, sin pensar las cosas. Por eso, el sanguíneo usualmente se pregunta qué se siente. ¿Qué se siente esto? ¿Qué se siente aquello? Los sanguíneos quieren sentir. De hecho, podríamos pensar que los sanguíneos sienten mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a estar? ¿Será divertido? ¿Qué experiencia puedo vivir?
Y una que les da una pauta para saber si seguir o parar es, ¿esto me emociona o me aburre? Les digo, por lo mismo, pareciera ser que a veces carecen de disciplina, porque se suelen manejar por cómo se siente. Si esto es cómodo, me quedo; si esto es incómodo, me voy; si esto no me está divirtiendo, no así que me la esté pasando bien, mejor lo dejo así, pero no voy a profundizar. Y- Porque siente con rapidez y expresividad. Esta expresividad se ve pues prácticamente en sus decisiones, en su vida diaria. Se entusiasma de manera muy fácil y al mismo tiempo se aburre con rapidez. Puede cambiar de interés o buscar algo nuevo cuando la emoción inicial baja. Les digo, sí, sienten mucho, por así llamarlo, pero son picos, picos emocionales, y cuando bajan, usualmente es cuando desisten. Es cuando no consideraban todo lo que les implicaba ese compromiso. Y bueno, ¿cómo actúa normalmente el sanguíneo? Hace antes de pensar demasiado; de hecho, a veces les digo, carecen de considerar las cosas dos veces antes de hacerlas. Les gusta improvisar; de hecho, son muy buenos siendo espontáneos, son buenos siendo arriesgados. De hecho, por lo mismo de esta búsqueda de experiencias, pues pueden tener muy buenas experiencias, por lo mismo que son más arriesgados, que a diferencia, por ejemplo, del flemático. Se puede guiar un poco más el flemático por el miedo, por estar en su zona de confort, que el sanguíneo. El sanguíneo va a decir, pues se ve llamativo, me gusta, siento que si puedo, me la voy a pasar bien, lo voy a hacer. Habla con facilidad; de hecho, son muy buenos hablando. A veces no se comunican con profundidad. Es decir, hablan mucho, pero no siempre alcanzan a comunicarse, no siempre tocan los temas que necesitan tocar, pero son bien platicadores. Les gusta conectar con la gente, a los sanguíneos. De hecho, lo que les hace su medicina, o más bien, una de las necesidades de los sanguíneos es sentirse conectados con las demás personas. Pueden evitar bastante la incomodidad de los sanguíneos, a pesar de que sea necesaria; se pueden quitar de situaciones que sí era importante pasar por ahí, que sí era importante tener esa plática, esa discusión, poner ese límite, hacer un cambio de rutina, un cambio en los hábitos, y pueden ahí dejarlo. Por lo mismo que consideran que eso no es tan divertido, no los llama tanto, no se siente tan intenso. Les digo, aquí los sanguíneos son muy intensos. Entonces buscan intensidad en su vida diaria, y cuando no la hay, usualmente pueden persistir, bueno, desistir más bien. Y puede dejar pendiente si pierde interés. De hecho, aquí los que inician un proyecto y brincan a otro y otro y otro y otro y otro sin dar continuidad, una actividad a otra y otra y otra y otra, pues justamente se pueden parecer a los sanguíneos. Porque ellos, de nuevo, si se siente bien ahorita, lo hacen. Si ya no se siente bien, se la piensan para poder seguir. En este caso, les digo que los sanguíneos son muy emocionales. A diferencia, por ejemplo, de los coléricos o los melancólicos, ellos son muy racionales. No es que no sientan, pero no son ni tan sensibles ni perciben tanto sus propias emociones. El flemático sí, pero usualmente se las guarda para sí mismo. El sanguíneo no; el sanguíneo va a decir con quién le comparto, qué hago. Y por eso necesitamos entender cómo el sanguíneo se relaciona con cada emoción. Por ejemplo, cuando el sanguíneo se siente inseguro, lo que va a hacer es querer agradar. Y si es flemático, se retrae, pero el sanguíneo va a querer agradar. ¿Cómo puede agradar a alguien? ¿Qué puede hacer? ¿Qué chiste puede dar? ¿Qué plática puede sacar? Porque se siente inseguro y es incómoda la emoción. Entonces quiere hacer algo al respecto. Cuando los sanguíneos están tristes, usualmente hacen bromas o distraen con otro tema. Aquí los que llamaríamos como es que sueltan un dato nada que ver, una pregunta nada que ver. Cuando el ambiente está incómodo, bueno, usualmente son sanguíneos, porque ellos sí, no les gusta sentirse tristes. Por eso va a ser la broma, mis chistes, mis traumas, los sanguíneos principalmente. Otra cosa, a los sanguíneos también les fastidia sentirse aburridos.
Los sanguíneos quieren intensidad, quieren emoción. Por eso usualmente tienen una alta búsqueda de estímulo. Siempre quieren estar haciendo algo, están movidos, tal cual, no se pueden quedar quietos los sanguíneos. Cuando perciben rechazo, empieza una necesidad más fuerte de atención. Quizás, por ejemplo, si este rechazo lo tuviese un colérico, el colérico va a decir, bueno, no me importa. Pero el sanguíneo no, el sanguíneo va a decir, sí me importa. ¿Qué hice mal? ¿Por qué la gente no se la está pasando bien conmigo? ¿Por qué la gente no se quiere quedar conmigo? ¿Quién soy? Todo eso se va a cuestionar el sanguíneo cuando perciba rechazo. Cuando el sanguíneo se siente ansioso, usualmente se va a mover. Tal cual va a estar movido. Por eso les digo, de aquí salen, bueno, de ese temperamento pueden salir atletas, pueden salir artistas, porque buscan dónde canalizar todo este movimiento. También otra cosa a la que le huyen los sanguíneos es al vacío. Esos espacios para pensar, para hacer introspección, para estar sin estímulos, les es bastante difícil. Y usualmente cuando se sienten así, lo intercambian y empiezan a buscar más bien placer. ¿Cómo me voy a sentir bien? ¿Qué necesito? ¿Qué dosis de adrenalina me puede venir bien en este momento? Les digo, a los niños les encanta la adrenalina, les aburre la estabilidad realmente. Pero considerando todo eso, digo, claro, lo hemos hablado para con otros temperamentos. No vamos a llegar a cambiar nuestro temperamento, es algo genético, es algo hereditario, es algo que no se cambia. Más bien aprendemos de nuestro temperamento, tal cual como si nos dieran un vehículo, pero a uno le hicieron una moto, a otro le hicieron un camión, a otro le hicieron un deportivo. Más que cuál es mejor, cada uno puede tener fortalezas y también cada uno puede tener debilidades. En este caso, ¿qué es importante para el sanguíneo? Prestar atención a su vida emocional, porque es su brújula, tal cual. A pesar de que yo le enseñe muchas cosas al sanguíneo, el sanguíneo se va a aburrir de solamente escucharme y va a querer en su vida diaria seguir viviendo emociones, porque esa va a ser su brújula, aunque no lo considere así. Por eso un sanguíneo necesita aprender a conectar con su emoción, entendiendo qué le quiere decir, porque el sanguíneo siente mucho y eso lo ve como un impulso para querer agradar, para dar una broma, y no realmente para terminar de entender la emoción y conectar con qué necesita el sanguíneo. Hablando de, bueno, si ya nos sentimos un poco identificados con los sanguíneos o si no, si conocemos a sanguíneos, también es importante ver estas observaciones corporales atribuidas a este biotipo. En general, el temperamento sanguíneo se parece bastante, bueno, su estructura física se parece bastante a los flemáticos. Usualmente tienen un porte expansivo, cálido, son expresivos, son sociales y se les ve tal cual en la cara. Si vemos al colérico, se ve un poco más serio. Si vemos al melancólico, se ve bastante, bueno, se ve no sociable. Pero específicamente los flemáticos y los sanguíneos se ven amigables. Tienen una expresión corporal abierta. Les digo, siempre se están moviendo los sanguíneos, les cuesta mucho quedarse quietos. De hecho, esto se ve en niños, que hay algunos a los que los diagnostican con TDA. Y no necesariamente la TDA, sino que este biotipo, tal cual, hace que tengan muchísima energía. Son activos, su gesticulación es bastante amigable, a diferencia de los otros temperamentos. Normalmente es gente ancha, tal cual. Son musculosos. De hecho, la semana pasada hablábamos que los flemáticos usualmente también son un poco anchos, pero no son tan musculosos. A diferencia de los sanguíneos son muy musculosos, muy, muy, muy musculosos. Como dato, los sanguíneos dicen que tienen estómago de acero o de basurero, porque ellos sí pueden comer de todo y no les hace daño. Usualmente, de hecho, son muy fuertes, no solo en lo físico, sino también en tal cual sus órganos. En su mayoría, de hecho, tanto hombres como mujeres tienen una alta testosterona, a diferencia de otros temperamentos. Claro, todos, tanto hombres como mujeres, independientemente del biotipo, tenemos testosterona. Las mujeres, muchísima menos testosterona que un hombre.
Sin embargo, específicamente las personas sanguíneas, hombres y mujeres, tienen una testosterona muy alta. De hecho, tan alta que los hombres sanguíneos usualmente se quedan calvos, pero como del centro, de atrás de la cabeza, de la nuca, por tanta testosterona. De hecho, ellos se van quedando tal cual como perones de atrás hacia adelante. Quizás no tienen tantas entradas como pensaríamos, pero de atrás padecen mucho de calvicie, por lo mismo que tienen mucha testosterona. Usualmente es gente muy velluda, por lo mismo de que tienen mucha testosterona. Aún las mujeres son bastante fuertes. No necesariamente están hiperanchas, pero sí son fuertes. Por esto mismo de que tienen una alta testosterona. Usualmente son activas, son a las que de repente digo, em, vulgarmente les dicen como que se ven más machas, por así decirlo. Usualmente son ese tipo de mujeres sanguíneas, que quizás no tienen como este porte de mujer de Disney que nos habían planteado, porque las mujeres Disney son melancólicas. Bueno, las princesas Disney son melancólicas, sino más bien, digo, para que pudiésemos relacionarlo, si ubican la película de Moana de Disney, Moana es una mujer sanguínea. Si se dan cuenta, es diferente a las demás princesas. Los sanguíneos, por otro lado, tienen una temperatura corporal aparentemente más alta que los flemáticos, más alta también que los melancólicos. Los flemáticos y los melancólicos usualmente son fríos. Tienen una apariencia bastante fuerte, o la de Valiente, sí, justo Mau. Tanto Mérida de Valiente como Moana son a las princesas que ya hicieron como con este diferente biotipo. En este caso, ellas pues sí tienen una complexión diferente y sí son sanguíneas. De hecho, lo vemos en sus hombros, que están más a la altura de sus caderas. Quizás es como más un rectángulo, bueno, más bien un reloj de arena, más bien, como un reloj de arena, las mujeres sanguíneas, un cuadrado, por ahí. Tienen una apariencia fuerte y vital, de hecho, casi no se enferman los sanguíneos, es raro que se enfermen. Cuando se llegan a enfermar, realmente es por cuestiones o temas respiratorios, si no es difícil que se enfermen. Pero si se enferman y les da una gripa, para ellos los derriba la gripa. Pero de ahí en fuera les digo, ellos tienen estómago de acero. Y tienen una tendencia a vivir más desde la experiencia que desde el cuidado. De hecho, la persona de la que estamos retomando, que ustedes ya saben, de Rodrigo García, él menciona que, por ejemplo, puede ser que un niño que sea sanguíneo está jugando y se le está pasando muy bien con los amigos y esto y aquello, y en eso pues se cayó y ya se abrió la rodilla. Pero este niño va a seguir jugando como si nada, va a seguir riéndose y hasta que alguien más le diga, mira, o sea, ¿te está saliendo sangre? Como que va a caer en cuenta de, ay, sí es cierto, se me abrió la rodilla. Pero si no, el niño si se le está pasando bien, va a seguir jugando, va a seguir divirtiéndose y se va a seguir riendo. Y más que porque son unos insensibles, porque viven mucho desde la experiencia. Entonces, el contacto con ellos o la percepción de dolor es menor a la de otros biotipos. Entonces, usualmente también es gente que a menos de que se sienta demasiado mal, va al doctor. Si no, no, porque los sanguíneos se sienten muy fuertes y aparte que se enferman realmente poco. Son el tipo de persona que dejan el tratamiento médico cuando ya se empezaron a sentir bien. Algo así son los sanguíneos. Bueno, aquí no le cambié, pero ahora los sanguíneos en las relaciones, porque también es curioso ver a los sanguíneos en las relaciones, les digo, pues son los más sociables. ¿Cómo suelen amar los sanguíneos? Bueno, ellos comparten experiencias. De hecho, si los sanguíneos tienen un lenguaje del amor, de los que hemos hablado, tiempo de calidad, contacto físico, a los sanguíneos no solo les importa lo que les digan o lo que les den, ellos quieren la experiencia tal cual. Ellos quieren estar, ni siquiera los actos de servicio, los sanguíneos quieren estar en contacto con la gente. Usualmente expresan mucho cariño, los sanguíneos lo sienten tal cual y lo quieren expresar, son mucho más expresivos que los melancólicos o los flemáticos. Buscan cercanía, hacen reír a montones.
a su alrededor, animan bastante, acompañan, sorprenden, buscan que el otro se sienta bien. Les digo, tanto que a veces se olvidan de ellos mismos. Hace sentir especial a la otra persona. Les digo, entonces, realmente vincularnos con un sanguíneo parece ser que siempre va a ser una muy buena experiencia, porque el objetivo inconsciente del sanguíneo siempre va a ser hacernos pasar una muy buena experiencia con ellos. Sin embargo, a pesar de que nos caen muy bien los sanguíneos y ser amado por un sanguíneo puede ser una muy buena experiencia, también pueden haber cosas que hieran de la forma de ser del sanguíneo. Por ejemplo, el sanguíneo puede prometer desde la emoción y no sostiene. Y el sanguíneo, chin, ¿sabes qué? Yo me aceleré, pero no era tan posible. Yo dije esto, pero siendo realistas no es tan factible sostenerlo a largo plazo, llevarlo a cabo con un compromiso en cualquier relación interpersonal. Usualmente evitan conversaciones incómodas. Ellos pueden pasarse riendo con las personas, pero hablar de algo que les está incomodando le cuesta mucho trabajo al sanguíneo. Va a buscar validación externa. Les digo, entonces a veces, aunque sí parece ser que puede hacer pasar una muy buena experiencia al otro, al paso del tiempo acaba hiriendo, porque entonces se puede tomar así, que solo quiere quedar bien, que no le presta atención a los demás, que no se compromete. Y de hecho, algo en lo que se confunden a veces los sanguíneos es que le tienen miedo al compromiso. Y los sanguíneos no le tienen miedo al compromiso, más bien le tienen miedo a pasar una experiencia incómoda. A eso le tienen bastante miedo. Minimizando lo serio para no sentirse mal, les digo, a veces les puede molestar a los demás. Por ejemplo, un colérico con un sanguíneo van a sacar chispas, porque el colérico es concreto, porque el colérico quiere compromiso serio. Y el sanguíneo no, el sanguíneo quiere fluir. Por eso entre ellos sacan chispas. Confunden intensidad con compromiso, tanto el que dan como el que reciben. Les digo, porque el sanguíneo se puede enamorar tal cual de la intensidad. O alguien se puede enamorar de la intensidad del sanguíneo, pero no necesariamente es un compromiso o hay posibilidades de un compromiso. Usan el humor para evitar la profundidad también. Por lo tanto, lo que el sanguíneo necesita aprender para vincularse de mejor manera es que amar no es solo generar experiencias agradables, también es permanecer, cuidar, responsabilizarse y atravesar la incomodidad. Sí, se puede pasar una muy buena experiencia con el sanguíneo, pero la verdad es que a corto plazo. A largo plazo, si este sanguíneo no ha hecho ese trabajo de conciencia, puede ser doloroso para ambos, tal cual. De hecho, bueno, aquí era el sanguíneo, otra vez, no le cambié. Un dato curioso es que el sanguíneo en las relaciones no siempre se enamora de las personas, sino de la experiencia. El sanguíneo puede enamorarse más de la experiencia que lleve con alguien que de la persona en sí misma. Esto significa, digo, eso se los dejo como dato, que pueden sentirse atraídos por cómo se sienten cuando están con alguien. Es que yo me siento muy bien. Entonces, eso es lo que hace que hagan como el clic con las personas. La emoción, la aventura, la tensión, la risa, la intensidad, la novedad o la validación. De aquí, si pudiéramos así, en estos términos muy mexicanos, si se clavan con alguien, justamente a veces es más por cómo se sienten que por la persona en sí misma. Por eso, digo, vemos que el sanguíneo pues tiene sus áreas, les digo, son personas muy agradables. Todos queremos un amigo sanguíneo, todos, porque es quien nos va a hacer reír, es como la persona que une al grupo. A lo mejor y todos ubicamos a alguno que une grupos que son como muy divertidos, muy relajados, pero pues igual los sanguíneos tienen áreas de oportunidad. Por ejemplo, son impulsivos, entonces necesita pausar antes de decidir, para que no decida desde la emoción, para que ni se vaya a perjudicar ni vaya a lastimar a alguien más. Les digo, ellos buscan mucho el placer, les gusta estar disfrutando y no está mal, pero necesitan tener cuidado en no usarlo para evadir dolor. Usualmente carecen de planeación, más que hacerlos como el melancólico, porque el melancólico le gusta planear todo, lo vamos a ver en la próxima semana.
Los sanguíneos no los vamos a hacer melancólicos, solamente que necesitan aprender a anticipar consecuencias. Quizás no van a ser súper planeadores, pero sí menos impulsivos. Necesitan aprender el compromiso, permanecer cuando baja la emoción. El sanguíneo no va a dejar de sentir. El sanguíneo, su brújula, no van a dejar de ser sus emociones. Siempre va a ser así toda su vida. Solamente necesita aprender a permanecer, aun cuando no hay tanta intensidad. Salud también es una de las áreas que necesitan cuidar los sanguíneos. Cuidar el cuerpo de forma constante. Les digo porque son súper fuertes. Estómago de acero, si acaso les va a dar una gripa en el año. Pero de ahí en fuera, son muy fuertes. Por lo mismo, a veces se olvidan bastante de sí mismos, porque no ocupan. A diferencia, por ejemplo, del melancólico, me parece, vamos a ver, bueno, del flemático, que le batalla mucho con los lácteos. El melancólico padece mucho del estómago también. Les digo, son quizás biotipos un poco más sensibles hacia, por ejemplo, también el área de salud. Cosa que el sanguíneo no, el sanguíneo va, viene, sin nada. Fuertes, lúcidos. El sanguíneo necesita ocuparse de generar identidad para que no dependa de agradar a otros. Porque innegablemente al sanguíneo le va a gustar que la gente se lo pase bien con ellos, pero necesita aprender que no siempre va a pasar. En sus relaciones necesita aprender a amar a las personas, no solo la experiencia intensa. Necesita aprender de la incomodidad para que empiece a atravesarla y dejar de evadirla. Y también la constancia, terminar lo que empieza y no andar saltando de cosa en cosa, en cosa, en cosa. Sí son muy creativos, pero por lo mismo parece ser que a veces no tienen tanta estructura en este borlote de creatividad. De hecho, nuestro personaje para poder entender el temperamento sanguíneo es Sansón. Sansón, si recuerdan, fue un juez, el cual desde pues que era bebé, desde que estaba en el vientre, se había hecho un pacto, que él iba a ser diferente, tal cual. De hecho, si nos lo podemos imaginar, pues se ve algo así, ¿no? Como está en la foto, pero también la propia Biblia nos habla que era un hombre pues fuerte, ancho, velludo también, porque nunca se cortó el pelo. Esa había sido la instrucción para él, no te cortes el pelo porque de aquí viene tu fuerza. Ese fue el llamado que el Señor le dio con todo esta diferencia que iba a tener Sansón, que iba a ser más fuerte que todos los demás hombres, que iba a estar más grande que los demás hombres, pero que se tuviera justamente a escuchar la voz del Señor, que no pasara por su cabeza en navaja. Ese había sido el voto. Sin embargo, una vez Sansón encuentra una mujer a la cual le gusta, es de un pueblo extranjero, a fuerzas Sansón se quiere quedar ahí, se casa, tiene problemas con el otro pueblo extranjero, y bueno, para no hacerles larga la historia, a otra mujer le revela el secreto de su fuerza, pero esta mujer, aliada con el pueblo extranjero, le corta el cabello, el pueblo extranjero lo arresta y Sansón muere. En términos simples, esa es la historia de Sansón. Sansón entonces era bastante impulsivo y se guiaba tal cual por el placer. Por eso podríamos pensar en Sansón como el sanguíneo inconsciente, porque su vida está marcada por fuerza, mucha fuerza, impulso, deseo y búsqueda de experiencias intensas, pero con poca dirección, porque a pesar de que el Señor ya le haya dicho una cosa, parece ser que lo primero que le dicen y lo primero que deja. Su historia muestra que tener capacidad, carisma, podemos pensar, porque de repente se pone a platicar o nos describe así la Biblia con otras personas, podríamos pensar que era hasta carismático. O poder no es suficiente si no existe dominio propio. Algo de que sí, de este pico ya va Sansón. Sansón se deja llevar por lo que lo trae. Actúa muchas veces antes de reflexionar. Se expone al riesgo y no mide el costo futuro de sus decisiones. Por eso la vida de Sansón nos recuerda que el sanguíneo no necesita dejar de vivir con intensidad, porque tal cual no van a poder. Y si en dado caso lo llegan a hacer, es un sanguíneo que está desconectado, porque no es su naturaleza, pero más bien necesitan aprender a poner límites, a pausar, cuidar lo valioso y ordenar su vida con conciencia.
¿Van a vivir diferente a los demás biotipos? Pues sí, pero quizás el melancólico va a ordenar su vida por lo que aprenda, por lo que analice, pero el sanguíneo va a aprender a manejar su impulso. De hecho, analizando un poquito más a Sansón, Sansón elige desde lo que desea nada más y no desde el llamado que ya tenía, desde las responsabilidades, en este caso, de cuidar de su pueblo. Y va y se mete con el pueblo extranjero. Aquí vemos que se mueve por atracción inmediata, lo que es el sanguíneo, impulso, placer, experiencia. Ignora advertencias y señales de riesgo, porque actúa sin medir consecuencias. Otra vez el sanguíneo, baja planeación, poca percepción del peligro. Se relaciona con Dalila, esta mujer que de un pueblo extranjero, y le termina cortando el cabello. Cuando se supone, bueno, el relato nos dice que de su cabello provenía toda su fuerza. En este caso, solo buscó Sansón placer y conexión intensa. De hecho, si nos imaginamos la historia o a veces las series que hay, sí podríamos pensar que era una conexión sumamente intensa y de adrenalina. Otra vez el sanguíneo, deseo, experiencia, pero vulnerabilidad sin límites. Le revela su secreto a Dalila. Bueno, creo que me había sacado aquí la aplicación, pero ya estamos de vuelta. Así me comparto otra vez la presentación. Mm, listo, bueno. Entonces, les decía, en este caso, pues Sansón le dice todo a Dalila, no protege lo valioso, porque viven en la intensidad. No importaba que tuviera otra dirección, no importaba que estuviera siendo incoherente, pero se la estaba pasando muy bien y se estaba sintiendo muy bien. Falta de dominio propio. Pierde su fuerza, tal cual la Biblia nos relata que en ese momento deja de tener fuerza y lo arresta, y lo mata, y le saca los ojos. Vive las consecuencias. ¿Por qué? Porque el placer sin dirección debilita el propósito. Y era algo que por lo visto Sansón no tenía. Al final se clama a Dios, un poquito antes de morir, recupera conciencia de su dependencia, de todos los límites que ya se pasó. Hay quiebra, hay arrepentimiento, hay propósito. Sin embargo, es hasta ese punto, tal cual, poquito antes de su muerte, cuando Sansón hace conciencia. Sí, era muy intenso, sí, era muy fuerte, pero no le había sido dado esto para vivir fluyendo, sino más bien para darle dirección. Lo que es a los sanguíneos, tienen una gran personalidad, pero necesita dirección y conciencia. Por eso, estrategias prácticas para los sanguíneos, o si conocemos algún sanguíneo, que a lo mejor ya nos imaginamos uno que otro. Uno de ellos, pausa antes de decir que sí. Es necesario preguntarse, ¿realmente puedo sostener esto o solo me emocioné? Planear en pequeños pasos. No necesitan planes rígidos, de hecho, les choca aquí a los sanguíneos los planes rígidos, pero sí necesitan estructura mínima. ¿Qué, cuándo, cómo y con quién, por ejemplo? Lo mínimo. Necesitan aprender a distinguir placer de evasión. Preguntarse, ¿estoy disfrutando o estoy viviendo de algo incómodo? Porque son dos cosas diferentes. Está muy bien que el sanguíneo pues pueda disfrutar, pero necesita prestar atención a que no esté huyendo de cosas incómodas. Necesitan aprender a cuidar el cuerpo, les decía, aprender a dormir, a respirar, a comer mejor. Sí, tienen el estómago de acero. Parece ser que nada les hace daño. Y si les hace daño, son a los que menos impacto tiene. Todos los demás enfermos toda la semana del estómago y el sanguíneo un ratito. Pero aún así necesitan aprender a comer bien, a descansar y a atender señales físicas. El sanguíneo puede decir, pues siento que me duele la cabeza hace como un mes. ¿Y desde cuándo y qué otros síntomas? No, pues ni idea. Por eso es importante que el sanguíneo se preste tal cual atención. Aprender a estar en silencio. ¿Cómo le cuesta esto al sanguíneo? Pero es necesario. No todo silencio, no todo vacío ni silencio debe llenarse con ruido, gente o estímulo. El sanguíneo necesita aprender a estar solo, porque son sus tiempos de introspección, de poderse conocer, de dejar de estar con estímulos y en movimiento todo el tiempo.
al igual que revisar la necesidad de aprobación. No todo desacuerdo significa rechazo, porque entonces, entendiendo esto, el sanguíneo podría mejorar sus relaciones interpersonales, podría aprender a poner límites, podría hablar con más claridad, a evitar discusiones. Y por último, al igual que muy parecido al flemático, el sanguíneo necesita aprender a atravesar la incomodidad con propósito, porque la incomodidad no siempre es señal de que algo está mal, a veces indica crecimiento. Y aunque el sanguíneo no le cuesta los cambios, sí le cuesta la incomodidad. Cuando para el sanguíneo los cambios se sienten bien, aunque no sean funcionales, el sanguíneo va a querer seguirlos haciendo. Pero necesita aprender a detectar que no todo lo funcional se va a sentir bien, ni todo lo que se siente bien es funcional, puede ser disfuncional. Espero no haberlo revuelto con eso. Pero bueno, en conclusión, pues ese es la personalidad del sanguíneo, así viven, así aman, así se vinculan, así experimentan el mundo. Digo, no queremos quitarle la intensidad al sanguíneo, no se podría. Y si lo logramos, lo desconectamos, lo desintegramos de sí mismo. Más bien, darle lugar, canalizarlo, darle propósito a esta intensidad que de por sí los acompaña. Y pues bueno, familia, este fue el penúltimo temperamento. Si el Señor permite, nos vemos la siguiente semana para el último, el melancólico. De hecho, de una vez como pequeña introducción, piensen en cuando en las caricaturas nos piden, o nos mencionan como a un científico. Usualmente nos imaginamos a alguien como muy alto y muy delgado, medio no social. Por ahí van los melancólicos. Pero bueno, de ellos estaremos platicando la próxima semana. Acabamos justo nuestros dos temperamentos más dominantes, es el colérico y el sanguíneo. Necesitamos seguir aprendiendo de ellos, tanto para mayor paciencia con nosotros, entendimiento y conciencia, como también para empatía con los demás. Y pues bueno, ya acabó la grabación.